Dios les bendiga, hermanos. Esta es su hermana Lizzy Lizzy con una programación más de Hablando Claro. Hoy estoy muy contenta y muy feliz porque tengo la oportunidad nuevamente de tener a un pastor que yo aprecio mucho, ¿verdad? Es el pastor Egui Aubrey de Puerto Rico, ¿verdad? Él es pastor de la iglesia Concordias de Amor. Y hoy lo tenemos aquí nuevamente. De verdad que es un privilegio, Egui, tenerte nuevamente con nosotros en Hablando Claro. No, pero el privilegio es mío, de verdad, porque cuando yo veo, ¿verdad?, que están dando estas luchas anoche, estuve grabando también un programa con Eunice de Libertando Verdades, que ella está en Indiana, está cerquita de ti ahí, y anoche grabamos un programa sobre las luchas contra el aborto y demás, y siempre, ¿verdad?, yo cuando ¿verdad?, veo que están sacando el tiempo para seguir, ¿verdad? Llevando la palabra, llevando las maravillas del Señor y las luchas que estamos dando, pues para el privilegio es mío que me incluyan, de verdad. De verdad que es muy bonito tenerte porque de verdad ya llevamos tiempo ¿verdad? Que tuve la oportunidad, estuve por allá en Puerto Rico, tuve la oportunidad de compartir con él, conocerlo, de verdad, es tremenda persona, así como ustedes lo ven aquí, así mismo él es en persona, bien chévere, Ay, bien nice, tú sabes, se ve serio, pero a la hora de la verdad no, él se yo no firma. soy muy serio. Pues Eh, en el día de hoy, pues te invité porque quiero hablar sobre, ¿verdad? Tu testimonio, ¿verdad? Y cómo el Señor bregó contigo en cuestiones de la brujería, todo ese mundo raro, para ver cómo, ¿verdad? Podemos hablar, porque hay muchas personas aquí, ¿verdad? Que son cristianos, llevan años en la iglesia, pero como que le tienen miedo a esas cosas. Cuéntame tu historia, hablando claro, sí, ¿qué pasó en tu seguro. vida? Mira, Lizzy, a mí me criaron en el espiritismo, o sea, en mi familia practicaba el espiritismo, la hermana mayor de mami, ¿verdad? La que era la mayor de todos los hermanos, ellos eran 10, pues era medium, y habían dos o tres de la familia que tenían sus facultades, que es lo que le llaman, ¿verdad? Que son Ujú. dones que da el Señor, no para usarlos para eso. Ajá. Y entonces, pues a mí me criaron ahí, o sea, hacían sesiones y a mí me encantaba, o sea, yo era loco con que hicieran eso. Yo creo que Ajá. a la gente le gusta mucho la adivinación. Por eso van a las señoras que le tiren las cartas, por eso quieren ver los horóscopos, ¿verdad? Porque las personas quieren como que saber lo que va a pasar más adelante. Y yo creo que yo lo aprendí, a mí me pasaron por el fuego, que Wow. la Biblia dice que tú no pasas a tus hijos por el fuego. Y Ujú. entonces yo me fui, ¿verdad? A medida que el tiempo pasaba, pero desde muy pequeñito habían unas cosas. Yo recuerdo una vez que nosotros estábamos en casa de una tía mía en el pueblo de Toalta y de momento se formó un revolú por la noche y todo el mundo se levantó. Había muchos de la familia quedándose allí. Y era que al esposo de una de mis tías le había dado un infarto y yo tendría 6 años, 7 años, yo te diría. Entonces, yo recuerdo que cuando se lo llevan en ambulancia, yo le digo a mi mamá, mami, la ambulancia va a chocar. Y efectivamente la ambulancia chocó. Wow. Entonces empezaron a vigilarme, ¿verdad? En el sentido de, pues, este muchacho tiene algo ahí. Y Ujú. entonces buscaron la manera, ¿verdad?, de sentarme al lado de mi tía en las reuniones y así poco a poco, pues yo fui cogiéndole, ¿verdad?, más el gustito, como llaman a esto, y entonces también me moví un poco a la santería. Pero entonces empecé a sentarme en las mesas de espiritismo a ver, ¿verdad?, sobre otras personas. Yo asistía, a mí me invitaban a un centro espiritista que es de los más conocidos, era de los más conocidos, de unos hermanos aquí en el pueblo de Carolina. Y allí pues me invitaban a sentarme en la mesa al frente porque yo podía ver, ¿verdad? Cosas en la gente. Entonces, yo veía que, ¿sabe? Mi vida se convirtió en una locura, porque entonces me fui adicto a las drogas, al alcohol, a las mujeres, un montón de cosas, o sea, que mi vida empezó a comenzar a ser un desastre total, perdona, que estoy tratando aquí de esa mancha que tengo ahí verde. En mi vida se convirtió en una locura, entonces llegó un tiempo
Yo podía hasta decir nombres, decirte el nombre de tu mamá, de tu papá, una cosa increíble. Pero Wow. después yo te voy a explicar por qué es eso. Eso yo te lo explico Ujú, ya mismo. Entonces, eh, llegó un tiempo en mi vida, entonces también me metí en la astrología, ¿verdad? Conocí a un astrólogo aquí en Puerto Rico que murió de una sobredosis de droga, increíble. Y todas personas que yo, como yo estoy en los medios, toda persona que llegaba en los medios, y yo le hacía un acercamiento y me reunía después con la persona buscando, ¿verdad? Siempre buscando un poco más allá. Pero entonces llegó un momento en que me sentaba en las mesas a trabajar, como le llaman, pero ujú. entonces me dormía y terminaba con la cabeza así, y parece que el Señor ya estaba comenzando a trabajar conmigo, ¿verdad? Y me fue sacando poco a poco de ahí hasta que un tiempo después, pues entonces yo termino recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Wow. Eso está tremendo, de Sí, verdad pero que. yo descubrí después, ¿verdad? Del tiempo de estar acá, ¿verdad? En el otro lado, yo Ujú. descubrí que yo te podía hablar cosas a ti porque los demonios que andaban contigo eran los que me decían tu vida en el Ok. oído para que yo creyera, porque la Biblia dice que los muertos no tienen nada, ¿sabes? Ningún poder debajo del sol, los muertos se Ujú. van o para el cielo o para el infierno y ya no tienen poder ninguno debajo del sol. O sea, eso de estar reclamando muertos y diciendo que esa era la tía que se fue, el esposo que se fue, todo eso es una mentira. Lo que pasa es que la persona que tiene un don que le dio el Señor, ¿verdad? Eso es un don que se supone que se use para el reino. Pues ese don, usándolo mal, pues los demonios te dicen, mira, el esposo de Lizzie se llama, la mamá se llama de tal forma, mira, tiene esta situación, mira, tiene un problema con el hijo y ahí es donde entonces la gente cae. Pero yo siempre había creído y había pensado que cuando tú vienes al Señor es que tú recibes los dones. Eso, No, tú pues recibes los dones seas no, cristiano o no no, seas cristiano. recuerda en el libro de los Hechos que hay una Ajá, situación con Simón el mago, ok. que tenía sus dones. Bueno, vamos a Egipto, a Faraón, cuando Ujú, Moisés, los dos magos, los magos tiraron la vara también y se convirtieron en serpientes. ¿Sabes? ajá. Que los dones, pues tú los usas como, o los usas para Dios o los usas para el diablo. Pero So, sí, el Señor te da, seas cristiano o no cristiano, naces con un don. es como el don de cantar, el que tiene ese talento de cantar, canta, los que cantan para el mundo y Ujú. otros se convierten y le cantan al Señor. Wow. Y sí, pero los dones están ahí y los Y talentos. cómo, y cómo de ese mundo, ¿verdad? Lleno ¿verdad? De tanta cosa mala, tanto espíritu, tanta situación. Una cosa que me llamó la atención cuando estabas hablando y estabas diciendo, viene y me dice, no, porque a mí me gustaba y yo me Sí, sentía tan en las bien y todo reuniones eso. y el que estuvieran adivinando y diciéndole cosas a la gente, a mí me gustaba. Por Sí, eso y yo decía, pero ¿cómo le va a gustar una cosa como pero de esa? niño, Eso, de niño. Sí, lo que pasa es que en el área que yo me movía era lo que le llaman las mesas blancas. O sea, ok. que no es hacer el mal, todo lo contrario, supuestamente eso es hacer el bien. Mira, yo entendía en mi mente pequeñita que esto era algo que le daba Dios a los hombres para ayudarlo aquí en la tierra. Oh, ok. Bueno, en el sitio este que yo iba en Carolina, leían el Evangelio según el Espiritismo. Mira esa locura. Diantre, eso está fuerte. Sí, Pero demasiado. eso, pero esas cosas así, ¿verdad? A mí de verdad, yo te soy bien sincera, a mí desde chiquita, ¿verdad? Yo nací y me crié en la iglesia, pero mi papá, mi abuelita, lo llevaba a esas, ¿verdad? A esas sesiones, esas cosas. Entonces a mi papá le decían que él tenía como algo, Sí, como tiene que, facultades, le llaman ujú, facultades. exacto. Pues en el caso de eso, pero yo no sé, yo siempre he sido media cobarde. Pero entonces a mí esas cosas siempre me dieron miedo. Por eso es que decidí traer este tema, porque ahora que estoy en el Señor, pues yo sé que esas cosas pues no me pueden hacer nada y pues, ¿verdad? Maduré, crecí. Pero todavía hay personas que yo Sí, he por eso conocido. en el caso mío es que desde pequeñito me enseñaron, tú sabes, yo no le tenía miedo. Pues bueno, yo cuando a mí me enfermaba, yo le decía a mami que no me llevara al médico, que llamara a mi tía.
y mi tía viniera y me pusiera las manos donde estaba enfermo y eso era, ya yo vivía ahí, yo vivía ahí. Okay. Pero hoy en día las personas cristianas le tienen miedo a esas cosas. ¿Cómo de ese mundo logras llegar al Señor? ¿Cómo es tu encuentro con el Señor Bueno, directo? mira, yo caigo en una situación porque yo tuve un problema con las drogas, pero yo dejé las drogas en el 1989 por allá abajo. Ujú. Entonces, tuve una crisis en mi matrimonio y me separé de mi esposa. Y entonces, pues comencé como a tener una relación con una figura pública aquí en Puerto Rico. Entonces, un día sale la Comay, ¿sabes qué es la Comay, verdad? Sí, todo el mundo cristiano sabe quién es la Me Comay. tuvo una semana. Bueno, no decía mi nombre, pero era, no, tiene 4 patas y hace miau. No es muy difícil saber qué era. Y entonces, yo caí en una depresión muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Todavía en ese tiempo yo buscaba, de vez en cuando, no mucho, pero todavía buscaba, pero ya yo no hacía nada. Yo no me sentaba en ningún lugar ya, ya era ir a una persona a buscar, ¿verdad? Ponme al día, dime cómo estoy, como cuando tú llevas el carro a hacerte o te vas a hacer un chequeo de todo, así yo, era el chequeo espiritual supuestamente. Entonces, yo caigo en una depresión y en esa depresión yo un día en la radio está el pastor Alex de Castro, o sea, que Oh, era el salsero, ujú. y consigo el número de él y lo voy a ver. Y entonces ese día cuando yo empecé a hablar con él, empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a llorar y él me cogió las manos y me dijo, ven acá, eh, repite conmigo esta oración. Me hizo la oración de fe y ahí algo pasó en mi vida. O sea, yo siempre digo que a mí me pasó como a Pablo. Yo choqué con el Señor ese día y hubo, se me fue la depresión, todo, me cambió la vida ese día de una manera tremenda. Y ahí, pues, ¿sabes? Yo empecé a estudiar la palabra desde el principio. El pastor me regaló una Biblia y yo empecé a leerla al otro día. Y empecé a buscar, a comprar Biblias de estudios, a hacer estudios, a hacer cosas, a estudiar en la iglesia. Y entonces, pues, empecé a entender, ¿verdad? Que esto estaba mal. Digo, yo no lo busqué más, ¿verdad? Bueno, cuando yo tenía como año y medio de convertido, o sea, un bebé, yo Ujú. tenía una amiga que tenía una botánica. Ajá. Y ella me dice, ven aquí, chicos, un momentito a ver. Yo le empecé a hablar a ella y ella asistió a la iglesia y confesó a Jesús. Y yo le Ujú. decía, pues tienes que salir de ahí. Entonces, Ujú. yo empecé a llamar gente que me acompañara y no encontré a nadie. Me metí solo en la botánica. Y ahí empecé a reprender a Satanás y a las dos semanas ella cerró la botánica. Sin Wow. miedo, porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Yo no puedo tenerle miedo a eso. Eso sin contarte, tú sabes, a mí el Señor me ha dado ministerio de liberación, ¿verdad? Y he participado en muchas liberaciones consistentemente y sin miedo. Es el Pero Espíritu Santo. pero las personas que están las iglesias y muchas personas, ¿verdad? Como yo, que me crecí y nací en la iglesia, pues siempre nos han enseñado cosas erróneas de la cuestión de los demonios, de las cuestiones de estas de la brujería y piensan que porque tocaron algo, porque tú sabes, a mí, por lo menos, tú me vas a decir a mí, yo te voy a decir lo que a mí me enseñaron. Era esta persona, tú venías y te encontrabas con una persona que no era cristiana, que estaba en el mundo, qué sé yo qué, y venía y te saludaba, un ejemplo, te daba un beso y un abrazo, y automáticamente el pichón que estaba dentro de la persona hacía una transferencia ¿verdad? Bueno, Independientemente tú fueras cristiano eso o no. puede ocurrir si tú estás haciendo las cosas mal. O sea, si tú tienes las puertas abiertas espirituales Ujú. de tu ser, eso puede ocurrir, pero no es abrazándola. Los demonios dicen que él va como león rugiente buscando a quien devorar, o sea, él está pendiente a ver que se abre. Es como decía un amigo mío que el ratón, si el hocico cabe en esa apertura, el cuerpo cabe. Pues Ujú. el Satanás está igual, o sea, buscando a quién devorar. Si tú andas en cosas que no tienes que andar, tú estás expuesto totalmente a que el enemigo
¿verdad? Entre en tu vida y no necesariamente que se te meta un pichón, pero se te puede pegar un espíritu opresor que empiece a oprimir tu vida de alguna manera, que le puede pasar a los cristianos. Pero, ¿sabes? Pero para eso, digo, aún tú estando en orden, pueden haber los espíritus que traten de oprimirte, pero no entran en ti. Exacto. Entran en Muchas ti. personas Ahí está el piensan Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí no hay que manera. esas opresiones, Seguro. porque lo que, ¿verdad? Lo que me enseñaron o nos enseñaron en algún momento dado es que pues simplemente tú puedes, un ejemplo, están reprendiendo un demonio al frente o algo y tú tienes los ojos abiertos por alguna razón, el pichón que está ahí adentro pues se va a salir y se te va a meter a ti porque tú tienes los ojos abiertos. Yo en Y, ese caso, cuando yo estoy en un proceso de liberación así en el tiempo, yo tengo cuidado con los niños, porque los niños no saben, ¿sabes? El por niño eso. no está convertido, el niño no tiene el Espíritu Santo, ¿entiendes? Que Dios protege a los niños, pero siempre mando a que los niños se los lleven para atrás por si acaso, pero el grande no. Por eso. Pero por un ejemplo, yo estoy bien delante de Dios, pero yo estoy bien, pero yo tengo los ojos abiertos. En el momento en que eso sale, por yo tener los ojos abiertos, pues eso se me va a meter por los ojos y me voy a hacer yo la que hay que liberarme. Eso, No, eso, eso no funciona así. No, por eso. mira, hay una porción en la Biblia Ujú, que tú la debes conocer, que está en Lucas 11, que dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. ujú. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Aquí tú tienes que ver qué pasa con esa persona, o sea, porque está limpia, o sea, pero está el Espíritu Santo ahí. Esa es la pregunta que hay que hacer. Si el Espíritu Santo está ahí no entra, ahí no entra nadie. Pero te digo, todo depende de la vida que esté llevando la persona. ¿Sabes? Porque los demonios, ¿sabes? Los demonios, ¿sabes? Los espíritus malignos no son muertos, son demonios. Esos son demonios. Y los demonios atacan la debilidad de la persona. ¿Sabes? Él puede tirarte dardos, porque cuando tú miras a Job y a Pedro, Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para poder entrar. Como el que le dijo Dios el Padre a, a Satanás con Job. Trátalo, te estoy autorizando. Y a Pedro le dice, el diablo me ha pedido para zarandearte como artigo y estoy orando por ti para que no te parte la fe. O sea, te está diciendo, lo voy a permitir, porque el Señor va a permitir muchas veces ataques del enemigo para buscar algo en la persona, pero no va a permitir que tú quedes endemoniado. Tú puedes quedar endemoniado si estás andando en caminos que no debes andar. Y eso que estás hablando de la diferencia entre poseído y Oprimido. zarandear, ajá, y que estés zarandeado, aunque tú estés bien ante los ojos de Dios, como quiera puede estar zarandeado de que el enemigo te tire cosas. ¿Por qué no tratas a mi hijo Job, que es varón perfecto? Por eso, cuando tú miras esa palabra, ¿sabe qué buscaba Dios con Job? En mi opinión. Ajá. Yo creo que Job era religioso. Él hacía sacrificios por los pecados que sus hijos podían cometer. Luego, en el último capítulo, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pues Dios lo logró y le devolvió todo, le quitó la enfermedad, le devolvió el doble de todo lo que Satanás le había quitado y Satanás se tuvo que ir. So, él permitió lo que pasó Job para tener que Job tuviera un encuentro con él. Un encuentro personal, que es lo que él quiere con las personas. Lo mismo fue Pedro. ¿Sabes? Eso fue Pedro antes de negar al Señor 3 veces. Okay. ¿Y qué hace Jesús después? Lo restaura en la playa. ¿Sabes? Por eso te digo, o sea, porque Dios no va a permitir pero todo depende de ti. A lo mejor nosotros necesitamos crecer en alguna área y Dios le va a permitir a Satanás
que ataque unas áreas de nosotros, que es donde nosotros necesitamos el crecimiento. Por lo menos así es que yo lo veo. Yo no te estoy diciendo que eso esta sea teología. Esta es la forma en que yo he entendido que esto funciona. Sí, porque esto es como, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad? Todo lo más importante de, ¿verdad? La cuestión esta de fe y lo que dice la Biblia, que es lo más importante, pero en cuestiones de cómo tú lo ves y cómo lo veo yo y cómo lo dice la palabra, la experiencia tuya y mía es siempre, tú sabes, individual y diferente. Sí, de acuerdo. Algo que, ¿verdad? Algo que me llama la atención y siempre me ha llamado la atención es el hecho de que hay personas que están en el mundo y viven su vida en el mundo y están pecando y todo eso, pero no se posesionan nunca. Hay una posesión demoníaca directa, como cuando, ¿verdad? No sé si te ha pasado que se manifiesta un demonio en la cuestión de la iglesia y habla y dice y qué sé yo, que aunque están viviendo lo mismo, no entiendo por qué una persona, ¿verdad? Un ejemplo yo viví en el mundo, hice montones de cosas malas, pero nunca he tenido ese tipo de posesión, pero he conocido personas que han tenido una posesión, que han vivido otras cosas y han tenido una posesión que hasta hablan y todo, ¿verdad? Mira, Lizy, yo creo que todo el que no está en Cristo tiene demonios adentro. Yo estoy convencido que los tiene. Lo que pasa es que las manifestaciones no necesariamente tienen que ser iguales, ¿verdad? Hay diferentes niveles de, acuérdate que esto es potestades, principados, ¿entiendes? Yo creo que hay, ¿sabes? Ciertos niveles ¿verdad? De donde están los demonios, ¿verdad? Pues es un reino organizado. Por eso Jesús le dice a los fariseos, un reino dividido no prevalece, o sea, se va a dividir Satanás. Pues posiblemente, ¿verdad? Porque hay un montón de tipos de demonios diferentes, montones. O sea, hay libros sobre eso que sería bueno que buscara, porque hay libros sobre eso, donde pues a lo mejor de acuerdo al nivel, por ejemplo, el endemoniado de Gadareno. Por eso. ¿Sabes? El tipo rompía cadenas. ¿Por qué? Porque lo que tenía más de 2000 demonios adentro. ¿Entiendes? Y se manifestó, le hablaron, ¿a dónde viene? ¿Entiendes? Esa es la única vez que vemos que un demonio, mi recuerdo, ¿verdad? Empieza a hablarle a Jesús. Pues porque pues, hay que ver el nivel. Te estoy diciendo, no es teología, es mi pensamiento, es mi pensamiento. Acuérdate del muchacho que cuando estaba el papá lo llevó a donde Jesús, que dice Se tiraba en que el lo tiraba al fuego. fuego y todo eso, y cuando él estaba hablando empezó a manifestarse y no habló. Correcto, por eso te digo, hay que ver hasta qué punto, ¿verdad? Puede ser que sean los niveles, ¿verdad? De jerárquicos que tengan en el reino de las tinieblas y sean más bravos que los demás. ¿Entiendes? No, de verdad que sí. sí. Sí, yo pienso que eso es lo que a mí se me ocurre, ¿verdad? Porque no puedo pensarlo de otra forma. No te estoy diciendo que lo vi en la Biblia, que sí, pero mirando, ¿verdad? Lo que la misma Biblia dice, que hay diferentes niveles de demonios. Sí, porque cuando habla que habla que Nuestra nuestra... lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, príncipes Por eso, sí, ahí de las tinieblas. subiendo Pero te digo, pues, de todas las categorías que principados hay. son príncipes. Bueno, cuando Daniel, en el libro de Daniel, cuando Gabriel se le presenta, le dice, llevo 21 días batallándome con el príncipe de Persia, pero no es un príncipe humano, era el príncipe de los demonios que Exacto. que está asignado a Persia, pues entonces está el hombre fuerte. El hombre fuerte, que ese es el que yo creo que le asignan a un país o algo. Pues Puerto Rico tiene que tener un hombre fuerte asignado y entonces está ¿verdad? Revuelto por todos lados a Satanás. De verdad que sí, pero acuérdate que están pasando cosas en Puerto Rico que necesariamente Sí. no, Pues tú sabes. si siguen sacando a Dios de todo, pues ¿qué podemos esperar? Estados Unidos está igual. Sí, estamos en la misma. Han sacado a Dios de todo, sobre Y todo el gobierno que está ahora. te pregunto, cuando tuviste este encuentro con el Señor, ¿no tuviste una liberación o, verdad? Porque Bueno, yo estoy seguro que la tuve, ajá. pero yo no la sentí.
Ok. O sea, no se manifestó, porque yo estoy seguro que Exacto. cuando el Espíritu Santo entra, tiene que salir todo el mundo de ahí. Ujú. Por eso, ¿verdad? No todo el mundo, no todo el mundo experimenta eso. Mi papá tenía una manera de pensar y de verdad yo la he adquirido en ese aspecto, es que su abuelito siempre le decía que habían dos tipos de personas. Estaban los que eran fuertes de constitución y no necesariamente tenía que estar hablando de cuestiones flacas, gordo o lo que sea, no. Era que era fuerte de constitución y débil de constitución. Y básicamente como que las personas que probablemente tienen un poquito, ¿verdad? De constitución débil en el sentido de que Claro, pueden recibirlo, posiblemente sea así, sí. porque por lo menos, ¿verdad? Cuando están hipnotizando personas y eso, hay unas que son más fáciles y otras son más Claro, difíciles claro, claro. ¿verdad? De hipnotizar. Pero de verdad que todo esto que estamos hablando es algo importante que yo quiero traerle a todas estas personas que nos están escuchando y nos están viendo, porque aquí, por lo menos en Estados Unidos, se me mueve mucho la cuestión esta de la brujería y lo que es santería, y muchas de las personas que se han mudado para acá o que han nacido y criado aquí, se han criado con la cuestión esta de botánicas y de todo eso. Entonces, hay personas que llevan tiempo en la iglesia, pero con todo y eso han salido del mundo y lo conocen, pero entonces hay gente que le hace brujería, porque eso existe. Hay gente que hace brujería, pues entonces la persona encuentra algo en algo de que te dejan una brujería frente a tu casa o algo así, Yo la cojo y la echo, la boto. y la tocas. Seguro, bueno, con algo, no con la mano mía, cojo algo, ¿verdad? Pero yo no le tengo, yo no, acuérdate, yo me crié con eso, yo no le tengo miedo a eso. Por eso, pero entonces esas personas sí le tienen miedo porque piensan que, ¿verdad? Que tocándolo se le van a transferir todas esas Es cosas que que tienen en un ahí. objeto no hay un demonio. Los demonios tienen que manifestarse en seres vivos. Por eso en el Gadareno ellos piden permiso para meterse en los celdos. O sea, hay animales que con demonios. O sea, hay unos Ujú. animales que tú, gatos, perros, pero un objeto no tiene ningún, ahí no puede haber ningún demonio porque es que ellos tienen que estar en cuerpos vivos. Pero te pregunto, yo conocí, ¿verdad? Personas que han estado en el mundo del espiritismo y eso. Tú sabes que siempre hablan y siempre hablan del muerto. O sea, que cuando te hacen, ¿verdad? Te metes a esa religión, pues te hacen un muerto y hay un muerto y todas Eso es esas una cosas. mentira. Pero, pero acuérdate que ellos van hasta a los cementerios, sacan Por huesos y eso, todas esas pero está cosas. bien, por eso son rituales para atraer Ok, a los demonios. Porque ellos lo que pero traen son demonios, no muertos, muertos ninguno. Los muertos está ahí, lo que hay es un cuerpo. El espíritu se fue a Dios y el alma o está en el infierno o está con Cristo. No tenemos nada que buscar ahí. pues yo sabía que a ellos, después de hacerle el ritual y eso, a ellos le dan algo, una fuente o algo donde vive ahí, según esto, ahí vive el espíritu, el muerto, y ellos lo tienen en su casa. Entonces ahí, pues ellos ¿verdad? Lo tienen a la parte de atrás No, o pero algo. eso es como las estatuas de la idolatría. Ok. O sea, en la estatua es que a lo que tú le rindes y eso te hace pues, pertenecer a ellos, pero no, ahí no hay nada. En un objeto no hay nada. Pues que no Ok. puede, tiene que habitar en un cuerpo. Por eso viste lo que te leí ahorita, se va a buscar en lugares secos, no encuentra el descanso y tiene que regresar a ver si lo dejan entrar donde estaba. Ok. Por ejemplo, Sí. en objetos no. Los Ok. objetos son rituales para atraer esos demonios, pero no, el demonio no habita ahí. El demonio habita en la persona. En la persona. Ok. O si hay un gato en la casa, un perro en la casa, ahí puede habitar también. Yo escuché un testimonio de una señora que tenía un chivo, De verdad. sí, y el chivo hablaba y En le serio. decía que le tenía que dar comida a él primero, porque como que si no le daba comida a él primero, como que la iba a matar o que iba a llegar la muerte a su vida. Eso casi siempre es como en Haití, República Dominicana, tú sabes, esa persona era de ahí.
Sí, Y yo sí. me quedé como que, chacho, me llega a hablar un chivo, me llega a hablar un perro, ¿tú Imagínate, sabes ¿verdad? cómo yo cojo? Cualquiera. No, no es que uno le tenga miedo, pero caramba, si tú estás Pero viendo una cosa imagínate. como No, esa, que tú tengas un perrito en tu casa y te empiece a hablar, imagínate tú. imagínate tú, yo quedo, yo La quedo doctora traumatizada. Dolittle, doctora Dolittle. Nene, yo quedo traumatizada si eso llega a pasar, porque Me imagínate. imagino, sí. Pero eso siempre ¿verdad? Escogí este tema porque es un tema que no se habla, porque ¿verdad? No es que las personas sepan, pero porque aquel lo dijo, yo lo repito y se sigue, ¿verdad? Seguro. Promoviendo lo que es ¿verdad? Las cosas erróneas, porque aquel lo dijo, este lo repitió y por ahí seguimos. Y en muchas de las iglesias que no, ¿verdad? Que como que no estudian la palabra bien a fondo, pues se promueve Pero mucho es que ese este tipo de tema no se cosas. toca mucho, este tema no se toca mucho, no se toca. No, nadie quiere hablar de eso, si hasta gente de la iglesia le tiene miedo a eso. Por eso, pero no le puedes tener miedo. Digo, te puedes tener respeto, pero miedo no, porque es que tú estás en Cristo. Tú no tienes, no temas. Hay 365 no temas en la Biblia, que tengas uno cada día. Tú no le temes a nada si el Señor está contigo como poderoso gigante. Yo no le puedo temer a nada de eso. Bueno, es que hay muchos cristianos que le tienen miedo a la oscuridad. Mira, si fuera, de verdad, vaya, si fuera así, Lizzy, cuando yo me metí en aquella botánica, que Ujú. estaba todo aquello, pues yo hubiera, o me hubieran entrado todos esos demonios a mí encima y todo lo contrario. Se cerró la botánica, 2 semanas duró después de eso. Yo empecé a Y, orar y a reprender al diablo en ese sitio. amén. Y ya, sin Y, miedo. al- y algo que, ¿verdad? Que también me interesa del tema, porque, ¿verdad? No es que a mí me encanten los demonios ni que me encante hablar de eso, pero como yo tengo una responsabilidad con el programa de hablar claro, de decir las Ah, cosas como son, yo quiero que las personas sepan las cosas como son de un pastor que no es como que yo lo dije porque quise decirlo el día de hoy, no, traje una persona que vivió, que sabe lo que es ese mundo y cómo el Señor puede hacer en la vida de nosotros. Y muchas veces, muchas personas que están como usted, que ahora el Señor lo está usando en la cuestión esta de la liberación y todo eso, pues las personas no deben de tener miedo porque probablemente muchas veces si estuviste expuesto a una situación como esa, es porque probablemente el Señor tiene planes contigo. claro, seguro, seguro. Por- Por por- eso, pero no, nosotros los cristianos no le podemos tener miedo a Satanás. ¿Sabes? Él no tiene parte ni suerte ni ningún poder sobre nosotros. El poder de nosotros lo tiene Dios. Lo que pasa es que, ¿sabes? Nosotros tenemos que andar correctamente porque un fallo podemos abrirle una puerta y abrirle una puerta a Satanás para que Satanás entre en la vida mira, tú te miras la gente aquí en Puerto Rico que piden en las luces, los Ajá. adictos. Casi Ujú. todos esos chamacos son cristianos apartados. Wow. Pues te estabas ahí, te fuiste, por eso en la Biblia dice, si te apartas de mí, mejor fue que no me hubieses conocido. Porque le abriste la puerta a Satanás. Lo que ocurre aquí, viene el espíritu que salió en un momento dado, viene con 7 peores. Y si te sacaron 10, vienen 70. Y Nada, y diantre. los 10 son 80, ¿seguro? Oh, porque una persona puede tener más de uno. Bueno, el Gadareno era una legión, que son más de 2000. Wow. Y tenía una legión, así que tenía, pero dos como mil. yo a veces leo ese texto y yo digo, ¿cómo podría vivir esa persona? No, no, Me pero es que imagino que esa persona cerró un día los ojos, no vio más nada él vivía y, encadenado y rompía las cadenas y estaba desnudo y no, nadie se le podía pegar. Y eso de que, ¿verdad? De que, un ejemplo, de momento está aquí y de momento no recuerda y abre los ojos, porque yo he escuchado testimonios de liberación que mientras están liberando la persona que está dentro habla y pide ayuda, porque eso fue una liberación que hubo una vez, Sí. ¿verdad? Que el demonio hablaba como, ¿verdad? Yo nunca, yo de verdad, yo siempre
le huí a eso cuando yo estaba en la iglesia empezando, yo le huí a eso. Decían que venía un predicador de liberación ese día, yo creo que yo no iba. por, No, pero por- lo que pasa es que yo trato de traer a la persona también. Cuando yo veo que está controlando el demonio, yo trato de traer a la persona. Escúchame, fulana, tú, te estoy hablando a ti, mírame a los ojos y tú notas los ojos rápido. Entonces yo le empiezo a decir a la persona, repite conmigo, soy de Cristo. Un demonio no va a Ujú, repetir esto, soy de Cristo. exacto. Y ahí, eso es cuando dan mucho trabajo para sacar los demonios. Eso es lo que yo Ajá. hago. Y ahí, pues, el demonio se va, porque imagínate. Sí, eso de verdad, eso es de verdad No, que yo he tenido unas impactante. experiencias con liberaciones, unas cosas horribles. Yo tuve una vez una muchacha que el demonio la tiraba Wow. contra las paredes, le quería hacer daño. Es como el que estábamos hablando ahora que lo tiraba al fuego y Exacto. todas esas cosas. El, Wow, el eso hijo del, está, el hijo del Señor, sí. sí, eso está increíble. De verdad que todas esas cosas que usted está diciendo, yo lo viví durante todo ese tiempo y no sé, por alguna razón tengo esto de verdad, siempre le tuve miedo en un principio, pero no sé por qué razón, ahora que estoy nuevamente en la iglesia y estoy llenándome del Señor, no sé por qué razón, sé cuando la persona está poseída, porque Ujú. ¿verdad? Cuando van caminando, caminan, no sé si usted sabe, pero Jesús dijo, sí, pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, tú lo dices, vete fuera en el nombre de Jesús y quien lo saca es el Señor, no es uno, es el poder de Dios el que lo saca, el que los expulsa. Yo lo creí y lo empecé a hacer y, sí, y tengo, se me manifiestan muchas veces los demonios, muchas por lo veces menos de la gente se me manifiestan muchas veces. yo de verdad estaba en una iglesia y vi a esta persona venir caminando y dentro de mí yo sabía por la forma de caminar y todas esas cosas, tienen no sé, pero para mí tienen una forma particular de caminar cuando caminan poseídos y yo lo único que le decía era, Señor, por favor, pues estaba mi hija y mi hijo, yo decía, Señor, por favor, no permitas Sí. que se manifieste, porque si se manifiesta, tú Tú lo notas sabes, mucho en los ojos. Tú mírate, fíjate en artistas de estos que son terribles, mírale los ojos para que tú veas. Horrible. bueno, yo he visto los de usted sabe de quién, porque eso, para lograr lo que logró o hacer lo que está haciendo, tiene que tener, ya tú sabes, Bad Bunny. ajá, Sí, Bad Bunny, hay un video corriendo por ahí diciendo que ya él no venden almas, ahora las compran. Te lo voy a enviar, a ver si lo encuentro y te lo envío. Es más, está en mi página de Facebook, está, porque alguien me taguió, pero yo te lo envío. wow, pero Sí. eso está fuerte, Beyoncé sacaron una vez un video de ella y le acercaron a los ojos. de verdad, wow. Eso cuando tú se nota, por alguna razón tú sabes, Sí, sí, sí. pero ¿por qué hay veces que, verdad? No sé, me imagino que eh, hay personas que van a la iglesia y están poseídas, pero entonces en la iglesia no se manifiesta el demonio. ¿Es porque en la iglesia no hay poder o Bueno, a mí se me manifiestan. Yo tengo manifestaciones en la iglesia, pero muchas manifestaciones. Yo tengo un equipo que es formado de liberación, que cuando eso ocurre, ese equipo se lleva a la persona para otro sitio y lo trabajan allá. Porque también entretiene aquí. Hay gente que no está lista para ver eso tampoco. por eso? Hay gente que no está lista para verlo. Pero yo en las administraciones muchas veces, ¿verdad? Le hablo a los demonios que están en la gente para que salgan también. Sí, pero tú sabes que todo esto se vuelve como que un espectáculo también. Y tú sabes como que las personas abusan en el sentido de que personas que yo he visto que tienen dones de eso en campañas para hacer show, le ponen el micrófono, sí, ¿cómo tú te llamas? ¿Quién tú eres? ¿Cuánto llevas ahí? ¿Por qué te metiste? ¿Por qué hiciste? Tu número de seguro social.
Sí, No, imagínate. pero yo trato de no hacer eso, eso entretiene. Por eso Pero- te digo, yo tengo un equipo que es quien se encarga de eso. O sea, si yo no puedo hacerlo en el momento, pues yo le digo, llévensela, porque hay veces que da un poco de trabajo. Hay una gente que sí. da trabajo, sí, o están tan poseídas que dan Pero bastante. entonces una persona que está poseída en ese caso de esa persona no se puede apartar del Señor nunca más, No, porque porque si se viene aparta va a ser viene con peor. peores, viene con peores. Por eso, mira, nosotros tenemos un residencial bastante cerca de la iglesia y nosotros trabajamos mucho con, ¿sabes? Hemos hecho muchas actividades con el residencial y viene gente. Entonces, me empezaron a llegar estas muchachas que empezaron a venir todas las semanas. Entonces, cada vez que yo les ministraba, salían demonios. Hasta que llegó un momento que les dejé de ministrar. Les dije, no voy a porque les puedo hacer daño a estas nenas, porque si ellas no cierran la puerta, pues vienen 7 peores, 7 peores, 7 peores, 7. No, yo no les ministro más. Yo tengo mucho cuidado yo le ministro por esa misma razón, porque me preocupa que lleve una vida, ¿verdad? No en orden con el Señor y entonces se le ponga peor la situación. Por eso lo manejo con cuidado. Lo Sí, manejo. y que para eso hay que pues, tener discernimiento del Señor y todas esas cosas, porque hay personas que hay una manifestación y se piensan que esa persona es la que es, y cuántas cosas no vemos en la televisión, que si estaban en una iglesia y cogieron a este pobre joven y lo mataron porque empezaron a golpearle y a darle puños o de esto, porque eso yo he sabido. O sea, que empiezan ahí a darle y como de esto para tratar de, como el demonio no sale, pues entonces quieren sacarlo a la fuerza y a quien le estás haciendo En daño a mi la nombre persona. echarán fuera demonios, dijo Jesús. En mi nombre, es en mi nombre. No hay de otro. El nombre de Jesús es el que es el nombre sobre todo nombre. No hay más nada. Es que también hay que tener cuidado quién es el que quiere echar fuera el demonio, porque Por acuérdate que lo eso que pasó, no puede ser a todo el mundo. Pablo lo conocemos y a Jesús. Ya, exacto, pero a este no. Por eso es que te digo que yo tengo un equipo preparado para eso. Preparado para eso. ¿Y cómo te preparas para eso? Bueno, nosotros nos reunimos varias veces, les explicamos, ¿verdad? Yo compré unos libros que se los di a ellos para que fueran viendo los tipos de demonios, ¿verdad? Que se manifiestan. Hay que tener cuidado con eso también, ¿verdad? Ujú. Y entonces, poquito a poco, y ellos enseñarle que tienen la autoridad de expulsar demonios de los cuerpos de la gente. Dios no las dio. Ok, Dios no las pero, dio. pero es en ayuno y oración, esas personas Ayuda. son especiales, separadas para, ¿verdad? Sí, Con el Señor, porque sí, seguro. Sí, eso es son gente algo escogida, son fuerte. como 5 personas nada más, no es tanto tampoco, no es como 5 personas. Pero son personas que el Señor te mostró que tienen el don que el Señor le dio para hacerlo y tú los preparas. Bueno, por lo menos lo creen Ok. que tú lo puedes hacer. Si tú crees que lo puedes hacer, es cuestión de hacerlo. Porque a mí nadie me enseñó. Yo empecé a hacerlo. Lo que dice la Biblia lo dice, yo lo hago. Ah, no, y en tu caso tú venías rodeado de todas esas cosas Exacto, que ya el exacto. Señor, independientemente, ¿verdad? El Señor tiene planes contigo, como en el caso de mi papá. Mi papá desde pequeño veía esas cosas Ujú. y creció toda su vida viendo esas cosas. Yo le doy gracias a Dios que yo no veo esas cosas. Yo sí puedo, tú sabes, en el sentido de sentirlo, yo sé, y como te dije, puedo ver ese tipo de cosas, pero cosas de esas, él veía cosas feas, ¿sabes? Sí. Monstruos, Sí, yo he estado predicando y he visto a alguien manifestándose en el pueblo allá abajo. Y he pedido, tráeme a esa muchacha aquí un momentito. Eso me ha pasado varias veces. Empieza wow. la cara a desfigurarse. Y como lo de la palabra, que mientras ellos iban predicando, la muchacha decía, estos son de los que vienen de parte de Dios y todas esas Correcto. cosas, y En cogieron Grecia. y Ujú. Exacto. sí, básicamente, Sí, sí, pero así es que funciona. hay muchas personas que creen también que hoy estamos derribando las creencias que la gente piensa, cree y todo eso, porque te lo digo, por el tiempo que yo llevo así, lo que he escuchado de personas cristianas que me han dejado saber que dicen
que los demonios, como aparte de que físicamente no pueden verlo, pues ellos dicen que los demonios no son cosas feas, que como el Señor creó los ángeles, y pues que, ¿verdad? Lo que yo tengo entendido hasta el momento es que los ángeles caídos son los que son demonios. Pues entonces ellos dicen que como Dios los creó bonitos y Dios los creó lindos, pues ellos todavía son lindos, que no son feos como la gente dice. La Biblia dice que Satanás se presenta como ángel de luz. O sea, se puede manifestar, depende, pero también él los tiró al fuego, ¿verdad? Él los mandó al infierno. Allí lo que hay es fuego. No sabemos. Por Pero eso. yo he visto cosas feas. Por eso. Feas, pero feas. Sí. Bien feas, sí. Las cosas que mi papá me contaba, porque él era el que me contaba a mí, porque yo de verdad, yo le oro al Señor, Señor, no veo, que yo no quiero ver eso. Era que entre otras veces, como gorila, como una vez él estaba así, tapado, acostado, y esa cosa le brincó encima a la cama y empezó a brincarle encima y empezó a gruñirle como un gorila. Sí, sí, puede ser. Yo he sabido de casos así de gente. Digo, yo tuve una experiencia bien fea una vez, una cosa horrible, frente a mi cama parado. ¿O sí? Y no le dijeron quién era. Porque Yo estaba que casi no me podía mover en la cama, no me podía mover. Yo empecé a reprenderlo y se fue. por lo menos la vez que eso pasó, yo era chiquita, apareció una cosa como esa, como si fuera un gorila con una capa, y entonces tenía la nariz y tenía sangre por aquí y todas esas cosas, y entonces estaba como gruñéndole a él, pero entonces él no se podía mover, no podía mover nada, no podía hablar, no podía nada, quedó paralizado. Entonces lo único que él pudo era mental, y empezó a reprender y a orarle al Señor y eso, y hasta que llegó un momento que eso desapareció, y cuando él le preguntó al Señor que qué era eso, él le dijo que esa era como de uno de los que estaban dentro de él. ¿De verdad? Bueno, yo creo que para mí era el mismo Satanás, de verdad, cuando a mí me pasó. Yo lo vi de esa forma, lo sentí así. Qué fuerte. ¿Y no te dio miedo? Bueno, sí, seguro, porque yo no me podía mover. Yo no me podía mover. Podía hablar, pero no me podía mover. Que eso es lo que le pasa a mucha gente, eso mismo que le pasó a tu papá, sin movimiento así, que no podía moverme. Simplemente yo lo miraba. Wow. ¿Y tuviste lucha fuerte en ese Bueno, pues momento? empecé a reprenderlo. En el nombre de Jesús, tú no tienes parte ni suerte conmigo, te tienes que ir de aquí en el nombre de Jesús. O sea que se fue. ¿Pero se fue fácil o tuviste Sí. que guerrear? No, bueno, estuve ahí un ratito, pero se fue. Ah, no, eso es lo importante, pero Sí, sí, el trabajo que te dio sí, sí, tú sabes. seguro, así mismo, seguro. Wow, de verdad que esas experiencias, eso está brutal. Hay personas que probablemente nos están escuchando y probablemente pues estos temas así le dan miedo, pero nosotros tenemos, ¿verdad? Dice la palabra que más fuerte es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y yo ¿Sabes? creo que nosotros, Dios no nos permite ver en el mundo espiritual por eso mismo. O sea, porque hay una lucha constante 24/7 en el mundo espiritual por el alma de nosotros. O sea, hay una lucha, los ángeles asignados a nosotros versus los demonios que envían, ¿verdad? Y más a nosotros que estamos en el Señor, ¿verdad? Somos los más atacados porque el que está afuera no tiene problema, ya está. Exacto. O Él sea, no tiene que hacer mucho seguro, esfuerzo. no hay que hacer esfuerzo. Pero para nosotros, ¿verdad? Para tratar de hacernos caer, de hacer lo que sea, pues ahí estamos. Y en el caso de nosotros tenemos que, ¿verdad? En este caso, hacer todo lo posible por mantenernos siempre agarrados del Señor, y hacer todo lo posible para, ¿verdad? Si el enemigo ataca a uno, pues uno, ¿verdad? Atacarlo para atrás, no en la manera en que, ¿verdad? Muchas personas lo hacen, porque ¿verdad? Antes de decirte eso,
¿tú piensas que eso de estarle hablando al diablo y personas que están predicando o están hablando y vienen y dicen, dígale al diablo que lo suelte, dígale al diablo que él no tiene ni parte ni suerte o qué Bueno, sé yo qué, todo ese cuando tú tipo te de cosas? sientes, si tú te sientes que estás atacado, sí, tú puedes hacerlo, seguro. ¿Tú viste la película War Room? Sí, Tú viste que la mujer coge en la casa y empieza a reprenderle y sale y lo bota de la casa prácticamente. le abre la puerta ahí. Sí, te tienes que ir de aquí. Bueno, por eso si está pasando algo, pues tú puedes hacerlo, exacto. Con Ok, autoridad, con ok. autoridad. Sí, porque de verdad, ¿sabes? Muchas personas, ¿verdad? Como te digo, yo te hablo de mí. En algún momento yo sí tuve miedo y yo sí, ¿verdad? Cuando estaba más pequeña y es por la cuestión de que quizás cuando, como tú dices, sacar los niños a nosotros nos criamos en un tipo de iglesia que los niños jóvenes y todo el mundo estaba en el mismo sitio, en el mismo lugar. Entonces, cuando se experimentaban esas, ¿verdad? Manifestaciones diabólicas, pues tú podías verlo. Entonces, lo que No, hace para es un niño que es fuerte. asusta a los Seguro, niños. seguro, seguro. Por lo menos eso yo lo de esto de mí, de que De yo acuerdo. vi como creciendo y eso me dio miedo hasta que llegó un momento dado que ya llegué a ser adulta y ahí pues se Sí, me fue el sí, miedo. de acuerdo. Sí, es más, yo no quería ni ir a retiros, porque en los retiros tú sabes que eso es que salen por ahí para abajo y yo hasta miedo me daba ir para un retiro. Solamente fui a un retiro y da la mala pata que el martes, el sábado por la noche, cuando era de noche, no pudo haber sido por el día, no, tenía que ser por la noche. Entonces hubo una manifestación de esa esa cosa escogía el nene y era un muchacho de una de las iglesias que había venido, qué sé yo qué, había un grupito. Eso era, le daba contra el piso, pero una cosa, y parecía como si tuviera el Espíritu Santo, tú sabes, como una manifestación Sí, como si pero fuera hay que tener Espíritu cuidado para Santo. identificarlo, eso sí. Y lo único que yo me di cuenta es que yo decía, pero no puede ser Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es ordenado y este tipo está tirándose ¿sabes? De cajato así para atrás y lo tiraba contra el piso un par de veces y entonces en una, habiendo tanta gente allí, va donde mí y como que tartamudeando viene y me dice que yo soy mala. Y él hablando ahí, qué sé yo qué, y yo estaba así. Yo estaba así orándole al Señor con los ojos bien cerrados por lo que yo te había dicho, que nos Seguro. enseña y nos dice, no, tienes que cerrar Sí, los sí. ojos porque te mete No, para adentro. eso es una experiencia mala. De verdad que sí. Entonces, ¿verdad? Es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Que queremos decir en el día de hoy cuando estamos hablando de este tema, disipando todas estas cosas, que las personas no tengan miedo, que eso, el demonio no va a entrar en ti. Tienes que preocuparte por tener tu vida alineada con el Señor. Eso es. Mientras tú estés alineado con el Señor, no va a poder entrar por ninguna manera. De eso se trata. Y cómo uno puede hacer, ¿verdad? Usted que es pastor, cómo uno puede hacer para enfrentar, si está enfrentando esta situación que hablamos, que el enemigo no puede entrar a tu vida, pero sí puede zarandearte, que una de estas personas que está escuchándonos o viéndonos está viviendo esa experiencia de que el enemigo lo ataca, le habla, le dice cosas, todas esas cosas. ¿Cómo nosotros podemos pelear con eso? ¿Qué tenemos que Bueno, hacer? lo que pasa es que lo que tenemos que buscar es cuál es el propósito que quiere lograr Dios conmigo, porque recuerda que Pablo dice que él tiene un aguijón en la piel, un emisario de Satanás. Ujú. Y Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se da. No te lo voy a sanar porque necesito que te mantengas ahí para que te mantengas conectado conmigo. Pues hay que buscar porque Dios lo permite, porque tenemos que entender, y eso es lo que la gente que nos está escuchando lo entienda. Si hay un ataque de Satanás en la vida de nosotros es porque Dios lo permitió. Y cuando Dios lo permite es porque tenemos las herramientas para poderlo pasar y poder salir de ahí.
Buscar el propósito. Yo siempre le digo a la iglesia, no pregunte por qué, pregunte para qué. Nunca. ¿Qué es lo Señor, qué tú quieres con esto? ¿Qué tú quieres con esto que estoy pasando? Si lo permitiste, ¿por qué? Pero la Biblia no dice, ¿verdad? No sé, porque como que el Señor no nos tienta ni nada. Pero permite la tentación y Ok. con ella nos da la salida. Ok. No, no nos tienta, pero permite La que el permite. enemigo nos ataque. Ok. Para Bueno, lograr algo en hasta nosotros. cierto, seguro, hasta cierto punto, no, porque él, es como le dijo cuando Job le dice, pero no puedes tocar su alma es mía. Y entonces, de oídas me había oído y ahora mis ojos te ven. So, él nos puede atacar, pero hasta un límite que el Señor es el que le pone. Zarandearte como el trigo, como a Pedro. Sí, que hay muchas personas que piensan que por el hecho de que somos cristianos no va a llegar eso a nuestra vida, Pues, pero a veces, no puede, eso no quiere decir que esta noche aprendimos que el enemigo nos puede zarandear y eso no quiere decir que estás mal espiritual, no estás nada, es que el enemigo te va a atacar eventualmente. sí, pues el enemigo siempre está al acecho con nosotros para hacernos caer a los que somos cristianos, ¿verdad? Pero Dios les permite unas cosas y no le permite otras. Por lo menos eso es lo que yo veo en la Biblia. ¿Entiendes? Cuando pasa con Pedro y cuando pasa con Job. ¿Verdad? Él lo permite. Y con Pablo. Sí, Bástate mi gracia. sí, de verdad que sí. Y él dice, es un emisario de Satanás. Así mismo lo dice Pablo. Sí, que solamente el Señor y él sabían cuál era el aguijón ese que él estaba. Porque viene y dice que lo abofetea. Cuando él habla, él dice que un emisario viene y lo abofetea. Exacto. Y no es Todavía nunca, necesariamente no se ha literal. podido saber, los teólogos no han podido descifrar qué es lo que pasó ahí. Bueno, el Ay, Señor sabe sí, hasta dónde nosotros podemos. seguro, seguro. Y en este caso, ¿verdad? Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, no se preocupe si está siendo zarandeado. Dice la palabra que someteos pues a Dios, resistirlo y él va a huir. Eventualmente, eso no es para toda la vida. Correcto. Sí, porque los ataques de Satanás pues no son, ¿verdad? Todo el tiempo, porque si no, Él se imagínate. cansa y se va, él se cansa y se va cuando no puede, seguro. Pues imagínate, nosotros no podíamos resistir eso, imagínense Bueno, eso. a Jesús en el desierto estuvo ahí hasta que se tuvo que ir. Exacto. Esta noche lo que hemos aprendido esta tarde, cuando me estén viendo, me estén escuchando, estamos aprendiendo aquí con el pastor Egui que el enemigo no va a estar montones de tiempo detrás de ti, sino que tú tienes que ser Resístelo. firme, resistirlo y eventualmente él se va a tener que ir. Y que se Y aprendan esto. No preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Para qué está pasando esto, Señor? ¿Qué tú quieres de mí? sí, porque muchas personas dicen por qué, pero no. Aprendimos que es para qué. Pregúntale al Señor cuando te sientas atacado, sientas todas esas posesiones así, que sientas el ambiente cargado y todas esas cosas, órale al Señor y pregúntale para qué es que está pasando eso. Se está permitiendo esto en mi vida, exacto. Él es el El día dueño de de... nosotros, Él es el dueño de todo. Ujú. Él es el que controla todo. No, y que muchas personas piensan que el Señor guerrea con el enemigo. El enemigo, independientemente, el diablo y el Señor lo reprenda, se tiene que sujetar a lo que el Señor dice. Porque acuérdate lo que le dijo Jesús, que él le dijo que a tu Dios él servirá y él es el diablo. O sea, si tú estás de este lado, no te tienes que preocupar de nada, porque Él el sabe, Señor, Él sabe, Él sabe. Por eso los demonios del Gadareno dicen, Hijo del Altísimo, ¿qué haces aquí? Todavía no es el tiempo. Lo reconocen, ellos saben. por eso. Y cómo nosotros podemos, ¿verdad? Ya para terminar, ¿verdad?
¿cómo nosotros podemos cerrar puertas? Porque es muy fácil abrirlas y a veces las abrimos sin darnos cuenta. En orden, no pecando. Es no pecar, Si tú pecas, abres puertas. claro. Ok. O sea, si yo tengo problema con las mujeres, por darme un ejemplo, que no lo tengo, y de momento me da con coger el teléfono y llamar a alguien que no debo estar llamando, estoy abriendo una puerta. Entonces, como el diablo conoce mis debilidades, rápido pues va a provocar que con esa puerta que yo abrí, pues a que yo caiga. Así que, Sí, que no te la va a traer fea, te la va a traer como te gustaba, como era. eso es así. Para que si vas a pecar, peques completo. Exacto. Yo, Completo. de eso, de verdad, eso que estamos hablando de diablos, demonios, todas esas cosas y eso, yo estaba hablando con mi esposo y estábamos hablando de que cuando una persona cae, ¿verdad? Que a veces vemos a esta, ¿verdad? El pastor aquel, el líder y esto, cuando ven que esa persona cae, es porque ya esa persona venía cayendo desde Ah, no, hacía claro, sí, tiempo. sí. Tú no caes de Eso, momento. eso es así. Cuando una persona, es como el adicto o el borracho que recae. Ese día que se tomó o usó droga no fue que recayó, venía ya con una conducta que era lo que le faltaba era consumir. Ok. Es así es igualito, es igualito. Empiezas con las llamadas hasta que dice, vente, vamos a vernos. Y así es que funciona. Es poquito a poco. Hoy un Seguro. poquito, La mañana. pornografía que en los cristianos está bien fuerte. Eso te Sí. afecta. Yo tengo una programación aquí aquí en el canal de YouTube de eso mismo, de la pornografía, de cómo eso se mete, porque muchas personas piensan que eso es un demonio, pero eso es una conducta, eso es una adicción como en la adicción a Seguro. droga, Exacto. y eso es más que Eso es reprenderlo así. y que en el nombre de Jesús, Eso es ¿no? así. Eso es así. Así Sí. mismo, Lizzy. Así Pero mismo. pues como te digo, todo el mundo cae poquito a poco, así que ese es el detalle. Cuando las personas dejan de orar, cuando empiezan poco a poco, Dejas de ir a la usted, iglesia, dejas de orar, dejas de leer cuando vienes a ver. Y principal es dejar de ir a la iglesia, porque entonces dice, no, yo no me desconecto de Dios. No hay manera. O sea, es como yo siempre pongo el ejemplo de una olla con agua hirviendo. Tú la sacas de la candela y ella deja de hervir. Ella está caliente, pero eventualmente se enfría. Se enfría. sí, Y así es que funciona. pues ya usted sabe, si usted quiere mantenerse en el Señor, ir a la iglesia es muy importante porque si te mantienes calientito, es como el carbón, que mientras esté en la luz, en el fuego, está caliente, pero en un momento dado, cuando te Se apaga. alejaste, te enfría. Pues leer la palabra, hablar con el Señor ¿Eh? y el ayuno también. Eso es importante también. Y el ayuno te ayuda a, Bueno, a eso, esos eventos, ¿verdad? Te ayudan a fortalecer, ¿verdad? El espíritu para esos eventos así de demoníacos y esas cosas. sí, porque hay muchas personas que les gusta todo lo demás, ir a la iglesia, orar y todas esas cosas, pero cuando le tocan la comida y pasar hambre, pues Sí, ahí pues es bien difícil. eso es así. Pero si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que agarrar tu cruz y seguirlo, porque Exacto. eso es algo fuerte, porque Dios no te va a dar las bendiciones ni te va a dar las cosas, ¿verdad? Los dones que tú quieras que el Señor te dé y todo eso sin sacrificio. Tienes que sacrificarte, tienes que pasar trabajo, porque así de fácil no te lo van a dar. Exacto. Así que muy bien, estoy muy contenta y muy feliz. Esto ha sido increíble, Bueno, de verdad. ¿Verdad? Alguno que esté, que quiera, que nos esté escuchando, que quiera visitar su iglesia, que, ¿verdad? Lo haya escuchado y haya visto que dice, eso es tremendo, pastor, yo no tengo dónde ir, a mira, dónde puede ir. en Facebook Ujú. puedes entrar a Concuerdas de Amor.
así se llama la iglesia, Casa de Oración y Restauración con Cuerdas de Amor, pero solamente dice con Cuerdas de Amor. La foto es el logo de la iglesia. Ahí me puedes escribir, ahí está la Ok. información de la iglesia, el mapa, el Ujú, teléfono, todo está ahí. Y estamos también en YouTube, tenemos un canal también en YouTube que se llama ujú. Concuerdas de Amor TV, TV, de televisión. Ok. Concuerdas de Amor TV, y ahí puedes ver nuestras prédicas y nuestras actividades ahí también, en confianza, pero en la página de Facebook está toda la información que nos pueden llamar. Muy bien. De verdad, ha sido un gusto volver a hablar contigo. De verdad me dio gusto conocerte cuando fui allá a Puerto Rico. De verdad que, ¿verdad? Fue de verdad, sinceramente, me Sí, tú sentí eres muy, grande, tú eres muy alta, yo te vi tan alta, y de vos, que me, alta me, Lizzy. me sentí muy contenta, así, Bueno, ¿verdad? No, no me veo tan grande ni tan chiquita en la foto porque uno no sabe, pero sí, sí. pues sí. Oye, que estuviste en Nueva Vida también y fue muy bueno lo de Nueva Vida también. Tenemos que seguir, ¿verdad? Llevando la palabra del Señor y Seguro. si sabe que uno está pasando por situaciones, ¿verdad? Como aquí, las cosas que están pasando, pues uno Claro. tiene que alertar a los otros hermanos de otros lados para que no dejen que eso entre, si todavía no ha entrado, La a iglesia es la su vida. esperanza que tiene el mundo, es la iglesia, no es más nada. La Ujú, iglesia es la que da la batalla. ujú. Nada, Lizzy, para mí siempre es un placer, ¿verdad? Y te agradezco, ¿verdad? La deferencia que tienes conmigo de invitarme y siempre a tu orden. Cuando quieras platicamos. Pues sí, siempre. Y a ustedes, ¿verdad? Los que me están viendo o los que me están escuchando, nos veremos entonces la semana que viene con una programación más de Hablando Claro. Dios les bendiga a todos.